Dijeron, quédate en la sala, abuela. Volveremos a buscarte después de facturar. Asentí. Claro que sí. Eso es lo que haces cuando tu hijo te da una orden. Con esa voz seca y excesivamente paciente, reservada para los mayores, los confundidos y los incómodos, me senté donde me dijeron, junto a una maceta polvorienta, entre un niño pequeño que lloraba y un televisor parpadeante sintonizado en el canal del tiempo. Eran las 9:15 de la mañana. Esperé 8 horas. Había hecho la maleta 3 días antes. Había dejado toda la ropa sobre la cama como solía hacer para los viajes escolares de Adam. Los billetes eran para Honolulu, nuestras grandes vacaciones familiares, como las llamaba Lisa, mi nuera. Insistió en camisetas iguales para los niños y para mí. La mía decía, Vacation Nana, en letras rosa chillón. No me gustó, pero me la puse de todos modos. Puso los ojos en blanco en el aeropuerto cuando llevé mi propia merienda. En la fila de seguridad, la cosa empezó a ir mal. Lisa no dejaba de mirar su reloj. Adam estaba inusualmente callado. Los niños estaban con sus teléfonos. Cuando el agente de la TSA preguntó por los asientos, Lisa se rió y dijo, ya lo arreglaremos más tarde. Y esa fue la última vez que alguien me miró a los ojos. Una vez que pasamos el control de seguridad, Lisa se giró hacia mí con la misma sonrisa frágil. Mamá, ¿por qué no te quedas en la sala VIP? Nosotros facturaremos las maletas, revisaremos las tarjetas de embarque de los niños y luego iremos a buscarte. Tranquila. Ya has hecho suficiente. Me dio una palmadita en el brazo. No era cariño. Era una despedida. Me senté. Esperé. Los vi desaparecer entre la multitud. Después de 1 hora, me levanté y caminé cerca de la ventana. Después de 2, pedí a la recepción que llamara a Adam. No hubo respuesta. Para la 4ª hora, dejé de mirar la entrada. La gente a mi alrededor iba y venía. Se anunciaban y salían vuelos. La mujer frente a mí almorzó, hizo 2 llamadas y se fue. Me quedé. No fue hasta las 5 de la tarde que le pedí ayuda a la recepcionista. Di el nombre completo de Adam. Escribió, dudó y me miró con atención. Habían facturado el vuelo de la 1:45 de la tarde a Honolulu. Señora, ya salió. Asentí. Luego le pedí que lo repitiera. Lo hizo, lentamente. Su voz era amable. Lo recuerdo. Así que eso era. Habían embarcado sin mí. No por accidente. No por error. Conocía a mi hijo. Era muchas cosas, pero descuidado no era una de ellas. Entré al baño, cerré la puerta con llave y me senté. No para llorar. No tenía ganas. Solo necesitaba sentarme donde nadie me preguntara si estaba bien. Cuando salí, el aeropuerto estaba entrando en modo noche. El bullicio había disminuido. Fui a la pantalla de salidas y la miré fijamente. No me temblaban las manos. No se me aceleraba el corazón. Simplemente miré la lista como una mujer que busca opciones en un restaurante. Y entonces la vi. Portland, 19:35. No sé por qué elegí Portland. Quizás porque no la había visto en décadas. Quizás porque fue donde aprendí a montar en bicicleta. Quizás porque era lo más alejado de Hawái. Me acerqué al mostrador. Un billete a Portland, dije. Esta noche. La joven dudó. ¿Ida y vuelta? No. Solo ida. Usé mi propia tarjeta, de mi propia cuenta. La que Aram no conocía, la que tenía abierta desde antes de su boda. Tenía lo justo para la feria, un motel y quizás un comienzo. No necesitaba más. Apagué el teléfono. Sin mensajes. Sin llamadas perdidas. Claro que no. El proceso de embarque fue silencioso.
Nadie me preguntó por qué viajaba sola. Nadie miró mi camisa. Me la quité y la tiré a la basura antes de dirigirme a la puerta de embarque. En el avión, vi cómo las luces de la ciudad se desvanecían bajo mis pies. 8 horas atrás, creía que iba al paraíso. Resultó que simplemente me estaban dejando atrás. Pero ahora iba a un lugar real. Un lugar al que no podrían seguirme. Aterricé en Portland poco después de las 10. El aeropuerto estaba más silencioso de lo que recordaba. Más pequeño, de alguna manera. O tal vez era yo quien se había encogido, plegaba hacia adentro por el peso de un día como ningún otro. Caminé lentamente por la terminal, no por mi edad, sino porque ya no sentía la necesidad de apresurarme. Nadie me esperaba, y por una vez eso se sentía como libertad. Afuera, el aire era húmedo y cortante. Había llovido recientemente. Olía a cemento y pino. Me quedé un minuto bajo el toldo, simplemente respirando. Entonces encontré un banco y me senté con mi equipaje de mano, el mismo del que Aram se había burlado por ser demasiado anticuado. Era de cuero marrón, desgastado en las esquinas, del tipo que Derek me regaló para nuestro 25º aniversario. Se habría reído de lo que había pasado hoy. Una risa profunda y cómplice, de esas que decían, bueno, cariño, ¿qué esperabas? No me esperaba esto, la verdad. Pero tampoco me sorprendió. Abrí mi cartera. 2 tarjetas, un documento de identidad, $76 en efectivo y un papel doblado con una dirección que no había usado en 50 años. 15 St. 1849. Mi primer apartamento después de casarme con Derek. No sabía si aún existía. Ni siquiera sabía por qué había traído la dirección. Pero allí estaba. Pedí un taxi. El conductor era muy callado, una bendición. Le di la dirección de un motel barato que había buscado antes de irme de Wilmington, por si acaso. Al llegar, pagué sin pestañear, tomé mi llave y subí las estrechas escaleras hasta el segundo piso, la habitación 207. El pasillo olía a líquido de limpieza y a historias trilladas. Dentro, la habitación era pequeña pero limpia. Una cama, una silla, un televisor atornillado a la pared. Me lavé la cara en el lavabo y me tumbé en la cama con la ropa puesta, la manta me rascaba los brazos. Dormí sin sueños. A la mañana siguiente, me asomé a la ventana y vi a una mujer con una bata rosa pasear a su perro. Parecía más o menos de mi edad, aunque quizás un poco más fuerte. En la parte de atrás. Preparé café en la pequeña máquina de la mesita de noche y me senté en la silla rígida junto a la ventana, bebiendo lentamente. Nadie llamó. Nadie envió mensajes. No lo revisé. No tenía a dónde ir. Fue extraño darse cuenta de eso. Durante décadas, mi tiempo perteneció a otros. A Adam, a Derek, a los nietos, incluso a las reuniones de la Asociación de Padres y Maestros, PTA, a las que dejé de ir hace 20 años. Pero ahora mi tiempo volvía a ser mío. A las 9, salí del motel y caminé hacia el barrio. Me dolían las piernas, me zumbaba la cadera, pero seguí adelante. Paré en una panadería de la esquina y compré un bollo. La mujer detrás del mostrador sonrió cuando le di el cambio exacto. ¿No eres de por aquí?, preguntó. Solía serlo. Hace mucho tiempo. Bueno, dijo. Bienvenida de nuevo. No sabía si había vuelto. Ni siquiera estaba segura de encajar en ningún sitio, pero sus palabras me resultaron cálidas. Le pregunté dónde encontrar anuncios de viviendas. Señaló un tablero de corcho junto a la puerta. Revisé las notas. Pasear perros. Bicicleta usada en venta. Clases de música. Habitación en alquiler. Eso me llamó la atención. Para mujer tranquila. Habitación privada, cocina compartida, caja fuerte en casa. Cerca del autobús. Sin tonterías,
sin dramas. Llama a Joyce por 400 al mes. Estaba escrito con letra cuadrada y sin rodeos, como si fuera alguien sincero. Le tomé una foto al número. Al mediodía, había caminado 2 manzanas más y encontré un banco al sol. Llamé. La voz que contestó era ronca, escéptica. Sí, llamo por la habitación en alquiler, dije. Larga pausa. ¿Cuántos años tienes? 77, ¿estás limpia? Sí. Sin novios, ¿verdad? Me reí entre dientes. Hace mucho que no. Bueno, me dijo, pásate a las 4. 2185 East Stafford. Lleva dinero en efectivo para la primera semana. Luego colgó. Escribí la dirección en una servilleta. A las 4 me encontraba frente a una casa azul descolorida con un porche descascarillado y un carillón de viento que sonaba como si alguien golpeara cucharas. Joyce abrió la puerta con un cigarrillo en una mano y un gato acurrucado en sus tobillos. ¿Eres la anciana?, preguntó. Supongo que sí. Se hizo a un lado. Pasa, pues. A ver si nos toleramos. La casa de Joyce olía a lavanda y cebolla frita. No era desagradable, simplemente vivía como una mujer que cocinaba de verdad y no se preocupaba por las ocasionales manchas de grasa. Me condujo por un pasillo estrecho lleno de libros y revistas hasta una pequeña sala de estar donde la televisión estaba en silencio. Una manta de ganchillo estaba doblada en el brazo del sofá. La habitación está arriba, dijo, haciendo un gesto con el cigarrillo. La seguí por las escaleras crujientes, con una mano en la barandilla. El pasillo de arriba estaba más oscuro, con la pintura un poco desconchada. Abrió la puerta de una habitación al fondo. Era pequeña, una cama individual, una mesita de noche y una cómoda que había visto décadas mejores. Pero la ventana era amplia y el sol de la tarde entraba a raudales como si supiera que algo bueno por fin me había encontrado. Incluso había un pequeño escritorio con una silla desgastada. Está bien, dije. ¿Cuánto otra vez? 400 al mes. Pero acepto semanalmente. $100 a la semana en efectivo. Nada de cheques, ni crédito, ni historias tristes. Me miró de arriba a abajo. No pareces de las que cuentan historias tristes. No, dije. Ya no. Asintió como si fuera la respuesta correcta. Cocinas, baños compartidos al final del pasillo. Sin visitas sin previo aviso. Me gusta la tranquilidad. Si causas problemas, estás fuera. ¿Listo? Crystal. Me dio una llave. Puedes quedarte esta noche si tienes el alquiler de la primera semana. Le di 5 billetes de 20 del sobre que había metido en el bolsillo interior de mi abrigo. Dobló los billetes sin contarlos. ¿Tienes hambre? Podría comer. Joyce preparó sándwiches de queso a la plancha y sirvió sopa de tomate de una cacerola. Comimos en la pequeña mesa de la cocina bajo un ventilador de techo amarillento. No hizo preguntas, lo cual fue un alivio. La gente siempre pregunta demasiado pronto, antes de que estés listo para decirlo en voz alta. Ella solo dijo, odio comer sola, y lo entendí perfectamente. Después de cenar, deshice la maleta en la pequeña habitación. Solo había traído 3 mudas de ropa, un cepillo de dientes, mis medicamentos y una vieja novela de bolsillo que nunca terminé. Coloqué todo cuidadosamente en la cómoda, doblando cada cosa como si importara. Tal vez sí. Esa noche me acosté en la estrecha cama, escuchando los sonidos de una casa que no era la mía, el tic-tac de un reloj de pared, el crujido de las tablas del suelo, el sonido lejano de Joyce hablándole suavemente al gato. Nadie llamó, nadie envió mensajes. No encendí el teléfono. Por la mañana preparé café. Antes de que Joyce se levantara, la cocina me resultaba más familiar que la mía. Quizás porque no pertenecía a gente que solo me recordaba cuando necesitaba algo. Al tercer día, empecé a caminar por el barrio.
2 cuadras más allá había una pequeña cafetería con un cartel en la pizarra. Se busca ayudante, turno de mañana. Aplicar. Dentro, me quedé allí un momento. No había trabajado en 15 años, pero no era ajeno a las horas tempranas ni a las cafeteras. Dentro, el lugar era sencillo. 3 cabinas, un mostrador, algunos taburetes con cojines rojos agrietados. Una joven con delantal limpiaba el mostrador. ¿Están contratando?, pregunté. Levantó la vista, sorprendida. ¿Quieres postularte? Sí. Llamó hacia la parte de atrás. Apareció una mujer robusta con el pelo recogido en un moño despeinado. Su etiqueta decía Heather. ¿Tienes experiencia?, preguntó. He criado a 3 hijos y llevado una casa durante 50 años. Sé preparar café, llevar platos y no llamo para decir que estoy enferma. Me miró fijamente un instante y luego se encogió de hombros. Turno de prueba mañana, de 6 a 11. Si lo superas, hablamos. Esa noche planché la única blusa que aún tenía una arruga. Me acosté temprano y me quedé mirando al techo un buen rato. Había pasado menos de una semana desde el aeropuerto, menos de una semana desde que me habían dejado atrás como una maleta olvidada. Pero algo había cambiado. Ya no esperaba. Ahora caminaba, empezaba a trabajar. Nadie tenía por qué enterarse. Todavía no. Esta vida tranquila, nueva e inesperada, era mía. El café olía a tostada quemada y a viejas esperanzas. Llegué a las 5:45, 15 minutos antes. La puerta principal seguía cerrada con llave. Un hombre con gafas gruesas y un delantal con manchas de flores me abrió sin decir palabra. Gruñó algo que podría haber sido un buenos días y regresó a la cocina. Heather llegó 10 minutos después con una taza de viaje y un juego de llaves en un cordón arcoíris. Abrió la caja registradora y me entregó un delantal sin ceremonias. Lleva el pelo recogido, nada de perfume, rellena los vasos sin esperar a que te lo pida. Y si alguien deja menos de $1 de propina, es culpa tuya, no de ellos. Asentí. Me miró un momento y luego se suavizó un poco. ¿Estás nerviosa? No, dije. Tengo 77 años. Enterré a un marido, crié a un hijo que olvidó mi cumpleaños 3 años seguidos y sobreviví a 5 colonoscopias. Esto es solo café. Heather resopló. Entiendo. A las 7 llegó la primera oleada de clientes habituales. Contratistas, madrugadores, enfermeras recién salidas del turno de noche. Me movía despacio pero con paso firme. Recordaba las órdenes, servía el café con pulso firme, sonreía sin exagerar. A las 9 encontré mi ritmo. ¿Dónde te desenterraron? Uno de los hombres preguntó, sonriendo amablemente. El mismo lugar donde encuentran todo lo que vale la pena guardar, dije. En el estante del fondo, debajo de una manta. Se rió y dejó una propina de $5. Heather observaba. No dijo mucho, solo asintió una vez después de que se calmara la prisa por desayunar y me dio una toalla limpia para que limpiara las encimeras. Terminamos a las 11. Se sirvió otra taza de café y luego señaló el taburete que tenía junto a la encimera. Siéntate, dijo. Lo hice. Lo hiciste bien. Muy bien. Te pondrás bien. Dio un sorbo. Estás contratada. Es el salario mínimo más las propinas. No tienes seguro médico, pero trabajas de forma estable. Te doy todas las mañanas entre semana. ¿Te basta? Es más que suficiente. Nos sentamos en silencio un momento. ¿Tienes hijos? Sí. Me miró de reojo, esperando. Están de viaje, dije simplemente. Asintió. Siempre lo están. Regresé a casa de Joyce con los pies doloridos y una extraña sensación de ligereza. Estaba en el jardín, arrancando maleza con una camisa descolorida que decía,
No me hables antes del café. ¿Conseguiste el trabajo?, gritó sin levantar la vista. Lo conseguí. Te dije que necesitaban gente que se presentara. Esa noche comimos pasteles de carne congelados y vimos las noticias sin sonido. El gato, cuyo nombre descubrí que era Franklin, se acurrucó entre nosotros. ¿Te quedas mucho tiempo?, preguntó Joyce durante un anuncio. No lo sé. Puedes, siempre y cuando pagues el alquiler y no acapares el control remoto. Ni siquiera me gusta el control remoto, dije. Sonrió y me pasó la última galleta. Más tarde me senté en el borde de la cama, con el teléfono en la mano. No lo había encendido en días. Pensé en revisar los mensajes, a ver si Adam ya se había dado cuenta. No lo hice. En cambio, saqué el viejo libro de bolsillo que había traído y empecé por la primera página. La luz de la lámpara del escritorio, suave y cálida, se reflejaba en las paredes. Afuera, la lluvia golpeaba suavemente el cristal. Dentro, no era la sobra de nadie. No era una carga, ni un favor, ni una ocurrencia tardía. Era una mujer con una habitación, un trabajo, un plato de comida y una silla tranquila para ella sola. Era suficiente. El primer cheque fue pequeño, $74,26 después de impuestos. Heather me lo entregó en un sobre delgado al final de mi turno del viernes. Cóbralo o enmárcalo, dijo. Sonreí y lo guardé en el bolsillo de mi abrigo. No estaba acostumbrada a llevar dinero que fuera solo mío. Durante años, todo lo que tenía se lo daban a alguien más. Compras para la familia de Adam, regalos de cumpleaños que nunca recibían agradecimiento, copagos para citas a las que nadie se molestaba en llevarme. Pero esto era diferente. Me lo había ganado. De pie, con el delantal ajustado y las manos firmes, caminé hasta el banco de la tercera y cobré el cheque. La joven cajera me miró como si no estuviera segura de que entendiera lo que hacía. Quiero billetes de 10 y 5, por favor, dije. Uno es para el resto. Cuando me entregó los billetes, los doblé con cuidado y los metí en la cartera. Salí del banco con la barbilla un poco más alta. Al otro lado de la calle había una tienda de ropa de segunda mano. Nada del otro mundo, solo una tienda estrecha con un expositor desordenado y un pequeño letrero escrito a mano. Ofertas de otoño, 20% de descuento en abrigos. Entré. La campanilla de la puerta sonó suavemente. Una chica recién salida del instituto levantó la vista desde detrás del mostrador y me dedicó una sonrisa sincera. ¿Buscabas algo en particular?, preguntó. Sí, dije. Algo que me haga sentir yo misma de nuevo. No se rió, solo asintió y empezó a enseñarme los percheros. Elegí un abrigo de lana azul marino con un sutil estampado de espiga y bolsillos profundos. No era nuevo, pero era cálido, resistente y estaba bien hecho. Me lo probé. Me quedaba como si me hubiera estado esperando. Cuando pagué en efectivo, la chica lo envolvió en un pañuelo de papel como si fuera un regalo. Te ves elegante, dijo. Gracias, respondí. Me siento elegante. Esa noche volví a casa con ese abrigo. Hacía el frío justo para justificarlo. Joyce estaba en el porche con Franklin, bebiendo vino en una taza de café. ¿Dónde has estado?, preguntó. Compré un abrigo. Silbó. Mírate. Una mujer con clase. Solo los viernes. Entramos y compartimos una lata de chili. La calefacción zumbaba como si se aclarara la garganta. El suelo crujió bajo las pesadas pantuflas de Joyce. Era ruidoso, como en las casas antiguas, un ruido reconfortante, como un cuerpo en el que has vivido el tiempo suficiente como para reconocerlo por el sonido. Más tarde, me paré frente al espejo de mi cuartito. Giré a la izquierda, luego a la derecha, y pasé la mano por la tela del abrigo. No era solo ropa. Era la prueba de que seguía aquí, de pie, capaz de elegir por mí misma. Por una vez, nadie más tenía voz ni voto.
El teléfono seguía apagado. No lo había encendido desde que aterricé. No lo echaba de menos. A veces echaba de menos a la gente, pero no a esa que te deja junto a un ficus artificial en un aeropuerto y no mira atrás. Por las mañanas trabajaba. Al mediodía caminaba. Por las noches leía o escuchaba las diatribas de Joyce sobre la política de la ciudad. Cada pocos días me compraba algo pequeño, un par de calcetines de lana, un crucigrama, té de verdad en lugar de la bolsita polvorienta que guardaba en una lata encima de la nevera. Empezaba a comprender que había una vida aquí. No una grandiosa, pero sí buena, y me pertenecía. Para la segunda semana, el dolor de pies empezó a desaparecer. Mis manos recordaron cómo llevar los platos sin derramarlos. Podía limpiar 4 platos en menos de 2 minutos. Heather seguía sin decir mucho, pero una mañana me trajo un rollo de canela envuelto en papel de aluminio. Demasiados, murmuró, deslizándolo por la encimera. Toma uno. Era su forma de decir que pertenecía. Me acomodé. De lunes a viernes trabajaba por las mañanas. Los sábados daba largos paseos por barrios desconocidos. Los domingos me permitía descansar. Joyce no me rondaba. No me preguntó a dónde iba ni por qué llegaba tarde. Simplemente gruñó cuando entré y me sirvió un vaso de algo de una caja. Una noche llegó a casa con un montón de correo. Algo para ti, dijo, tirando un sobre la mesa. No tenía remitente, solo mi nombre escrito con una caligrafía que me resultaba familiar. La miré un momento antes de abrirla. Dentro había una sola hoja de papel rayado. Abuela, decía. ¿Dónde estás? No necesitaba ver el nombre. Conocía la letra. Kieran, mi nieto mayor. El único que solía visitarme sin que se lo pidiera. El único que una vez pasó una tarde construyendo una pajarera conmigo, la pintó de rojo brillante y dijo, este será el lugar más genial de todo el jardín. La carta era corta, solo unas líneas. Papá y Lisa están furiosos. Dijeron que desapareciste. Nadie ha sabido nada de ti. He estado mirando todos los días. Te extraño. Por favor, dime que estás bien. Había un número de teléfono garabateado al final. Era nuevo. Me senté con la carta en mi regazo, leí 2 veces. Luego la doblé con cuidado y la guardé en el cajón de mi mesita de noche. No llamé, todavía no, pero algo dentro de mí se ablandó. Al día siguiente, estaba en la caja del café contando el cambio. Cuando Heather dijo, ¿tienes visita?, me giré. Un hombre con una cazadora gris estaba justo al otro lado de la puerta, mirando el menú como si estuviera escrito en otro idioma. Parecía tener unos 80 años, bien vestido, bien afeitado, un poco inestable al caminar. Cuando me vio, sonrió. ¿Tú eres el que sabe hacer café de verdad?, preguntó. Le serví una taza y la dejé. ¿Crema y azúcar?, pregunté. Solo crema. 2 chorritos. Al principio no hablamos mucho. Bebió despacio, dobló el periódico que alguien había dejado y dejó una propina más generosa de lo necesario. Volvió al día siguiente y al otro. El jueves supe que se llamaba Arthur. Viudo, con 2 hijos, uno en Boston y otro en Arizona. No hablábamos mucho de ellos. Principalmente hablábamos de aves. A él le gustaban los cardenales. A mí, los pinzones. Ambos coincidimos en que los cuervos eran más inteligentes de lo que la gente creía. El viernes trajo una foto de su esposa. Casados durante 46 años. Dijo que hacía mejor café que este, pero que tú te acercabas. Sonreí y le volví a llenar la taza. Más tarde esa noche, me quedé junto a la ventana de mi habitación, viendo cómo el viento agitaba las hojas afuera. Pensé en las manos de Arthur alrededor de la taza, en la carta de Kieran, en el abrigo azul marino colgado en la parte trasera de mi puerta. Aún había lagunas en esta nueva vida, aún dolores silenciosos en medio de la noche,
pero algo estaba tomando forma. No era un regreso a lo que había perdido, sino un giro hacia algo que no sabía que podía encontrar. No era perdón. Era libertad. El teléfono seguía apagado. Lo guardaba en el cajón de abajo de mi mesita de noche, envuelto en un pañuelo limpio, como algo sagrado o peligroso, y aún no estaba segura de cuál. Joyce no preguntó. No era de esas personas. Pero una noche, mientras desgranábamos guisantes en la cocina, me preguntó, ¿te escondes o te curas? Levanté la vista del colador. Ambas cosas, dije. Asintió una vez y volvió a los guisantes. Habían pasado 3 semanas. 3 semanas desde el aeropuerto, desde la tumbona con el reposabrazos roto, desde la botella de agua de plástico barata que Adam me puso en la mano antes de desaparecer. No había recibido ni una sola llamada, ni un solo intento, que yo supiera, de encontrarme. Excepto Kieran. De vez en cuando abría su carta. Las arrugas se estaban suavizando por el uso. Su letra me recordaba a la de su madre, las mismas curvas largas en la sí, la misma inclinación nerviosa hacia la derecha. Pero seguía sin llamar. No era un castigo. No fui cruel. Simplemente no estaba lista para abrir la puerta que habían cerrado sin pestañear. Se tarda más en salir del silencio que en caer en él. En la cafetería, Keater no dijo mucho, pero empezó a guardarme la página del crucigrama del periódico matutino. Pareces de la clase de persona que termina lo que empieza, dijo. Arthur venía todos los días ahora, siempre a las 9, a las 10, siempre con la misma chaqueta gris. No coqueteaba, no exactamente, pero se quedaba un poco más con cada visita, contaba más historias, hacía más preguntas, el tipo de preguntas que no son curiosas, solo curiosas. Una mañana me preguntó, ¿cómo es que una mujer como tú trabaja en el turno de desayuno en un lugar como este? Lo miré por encima del borde de la cafetera. Porque alguien me dejó en la sala VIP de un aeropuerto como una maleta que ya no quería cargar. Parpadeó. Lo siento, dijo, y lo decía en serio. No lo sientas. Conseguí un vuelo mejor. Eso me valió una risa suave. Tomó su taza e hizo una pausa. ¿Alguna vez piensas en llamarlos? Todos los días, dije. Y todos los días no. No insistió, solo asintió y se tomó el café. Cuando llegué a casa esa tarde, Joyce estaba en el patio trasero extendiendo mantillo. ¿Alguna noticia?, preguntó sin levantar la vista. No, dije. Y luego, quizá porque necesitaba oírlo en voz alta, añadí, pero creo que ya saben que me he ido. Esa noche encendí el teléfono. Vibraba como un insecto moribundo. 32 llamadas perdidas, 18 mensajes. El más antiguo era de Lisa, un mensaje de voz frenético del día del vuelo. Marta, creíamos que estabas en el baño. Por favor, llámanos. Estamos embarcando. Mentira. El resto eran más de lo mismo, la voz de Adam, seca y tensa. ¿Dónde estás, mamá? Otro, esto no tiene gracia. Entonces, por fin, bien. Haz lo que quieras. No respondí. No estaba lista. Pero guardé el número de Kieran. Eso era lo que podía hacer. Al día siguiente, me llamó. Me quedé mirando la pantalla, vi parpadear su nombre y, por primera vez, contesté. ¿Abuela? Su voz se quebró, como si no estuviera seguro de si hablaría. Estoy aquí, cariño. Una larga pausa. ¿Entonces estás bien? Estoy mejor que bien. ¿Dónde estás? En algún lugar tranquilo. En algún lugar que yo elegí. No me rogó. No me hizo sentir culpable. Solo dijo, me alegra que estés a salvo. Te extraño. Yo también. Eso era suficiente por ahora. Sin explicaciones, sin disculpas. Solo el sonido de alguien que todavía me quería en su vida.
No porque hiciera pasteles de cumpleaños o cuidara niños los fines de semana, sino porque importaba. Y ese sonido, suave, sencillo, sincero, significaba más que cualquier asiento en un avión. Para la cuarta semana, ya había memorizado el camino del café a la farmacia de la esquina, el aroma del arbusto de lilas afuera del jardín del vecino de Joyce y el sonido de Arthur llamando a la ventana del café cuando olvidé su crema. La vida no era emocionante, pero era plena. Tenía forma. Tenía paz. Y entonces, una tarde lluviosa de martes, llegó una carta por correo. Joyce la deslizó sobre la mesa de la cocina sin hacer comentarios. El remitente era Wilmington, mi antiguo hogar. La letra me resultaba familiar, como lo es un moretón, algo que reconoces por el dolor que deja. Adam. El sobre era grueso, con 6 páginas de letra pulcra y enfadada. Sin saludo, solo, no puedo creer que hayas hecho esto. Me acusó de desaparecer, de montar un escándalo por mi ausencia, de estresar a la familia durante las vacaciones. Lisa lloraba todas las noches, escribió. Los niños estaban confundidos. ¿Crees que fue justo con ellos? Ni una palabra sobre la sala VIP del aeropuerto, ni una palabra sobre pedirme que esperara. Ni una mención de las 8 horas. Solo la representación del dolor, la reescritura de los hechos. Terminó la carta con, estamos dispuestos a hablar, pero solo si estás listo para ser razonable. ¿Razonable? Como si décadas de cuidar niños, cocinar, pagar sus cuentas y que me dijeran dónde sentarse y cuándo callar hubieran sido irrazonables. Como si desaparecer fuera una rabieta, no una elección. Doblé la carta y la deslicé de nuevo dentro del sobre. Joyce no preguntó qué decía. Solo me pasó un plato de tostadas y asintió hacia la ventana. Se acerca tormenta, dijo. Y así era. A la mañana siguiente, Kieran volvió a llamar. Oí que papá te escribió. Sí, lo hizo. ¿Vas a responder? Me quedé callada un momento. Luego, no, todavía no. Quizás nunca. Kieran no discutió. Lo entiendo. Me dijo que había empezado a trabajar en una librería. Medio tiempo, con un sueldo bajo. Pero me gusta, dijo. Los libros no te gritan. Nos reímos, con naturalidad y cariño. Suenas diferente, dijo al final de la llamada. ¿Diferente en qué? Más ligero. Esa noche tomé la carta de Adam, encendí una cerilla y la eché al fregadero, llama a llama. Joyce no se inmutó. Habría usado la hoguera, dijo. Más satisfactorio. A la mañana siguiente, en la cafetería, Heather me llevó aparte. ¿Quieres un turno extra este fin de semana? El brunch del sábado es un infierno. Dije que sí sin pensarlo. No porque necesitara el dinero, aunque ayudaba, sino porque me gustaba la sensación de un día completo. El dolor de pies era sincero. Arthur llegó tarde. Había empezado a usar bastón. Nada grave, solo la edad apareciendo donde siempre. Las rodillas, la espalda baja, el orgullo. ¿Ya lo quemaste todo?, preguntó, acomodándose en su taburete de siempre. Hoy no, dije, sirviéndole la taza. Dio un sorbo y se detuvo. ¿Alguna vez pensaste en volver a Wilmington? ¿A algo de eso? Limpié la encimera. No, ni una sola vez. Asintió lentamente. Entonces quizás por fin llegaste. Esa noche Joyce me sorprendió. Llamó a mi puerta con un volante. El centro comunitario organiza una comida compartida la semana que viene. Tú y yo deberíamos ir. Arqueé una ceja. Tú vas a las comidas compartidas. Yo voy a la comida gratis y a los chismes de los demás, dijo. No le des más vueltas. Sonreí. Haré que mis cuadrados de limón estén buenos. Mentiré y diré que los hice yo. Los días se acortaban. Anochecía antes,
envolviéndose en la casa como una colcha vieja. Preparé té y me senté junto a la ventana con mi crucigrama. Franklin ronroneaba a mis pies. Mi abrigo colgaba junto a la puerta, calentito y listo. Por primera vez en años, no me sentía como alguien que espera a que la vida vuelva a empezar. Ya había empezado, silenciosamente, sin permiso, y era mío. El brunch del sábado en la cafetería era un caos. A las 8 de la mañana, la cola llegaba hasta la puerta. La cafetera crujía y la plancha para panqueques silbaba como si tuviera algo que demostrar. Heather se movía como una mujer en zona de guerra, tomando pedidos, dando vueltas a los tickets y golpeando las cucharas en los recipientes de jarabe con violencia practicada. Huevos cocidos, puesto 3, ladró. Ni pestañeé. Rellenar el sexto. Ya estaba listo a las 10. Sentía los pies como piedras, pero tenía la cabeza despejada. Hay una extraña comodidad en el servicio. Dejas de pensar en ti mismo porque piensas en los demás. Y en eso, a veces encuentras una especie de paz. Arthur no entró. Los sábados no eran sus días. Pero mientras limpiaba la mesa de la esquina, vi algo que me dejó sin aliento. Un rostro en la ventana, más joven que Arthur, con la mandíbula más afilada. Pero los ojos. Esos ojos. Conocía a Lisa. Solo se quedó afuera un segundo. Su abrigo era demasiado bonito para la llovizna, su expresión era indescifrable. No entró, simplemente se dio la vuelta y se fue. No le dije nada a Heather. Terminé mi turno, conté las propinas y caminé a casa lentamente. En la tarde que se desvanecía, las aceras brillaban con los restos de lluvia. Mi abrigo retenía la calidez del movimiento. No me temblaban las manos. En casa, Joyce no estaba. Una nota en el refrigerador decía: charla en la biblioteca sobre abejas, de vuelta a las 7. No esperes a cenar a menos que estés cocinando. De todos modos, hice sopa. Esa noche volví a encender el teléfono y recibí 3 mensajes de voz nuevos. El primero era de Lisa. Vimos a alguien que se parecía a ti. Por favor, llámanos. Adam está preocupado. El segundo, Adam Church. Si esto se trata de castigarnos, ya ha ido demasiado lejos. Ya basta, Joyce no me rondaba. No me preguntó a dónde iba ni por qué llegaba tarde. Simplemente gruñó cuando entré y me sirvió un vaso de algo de una caja. Una noche llegó a casa con un montón de correo. Algo para ti, dijo, tirando un sobre la mesa. No tenía remitente, solo mi nombre escrito con una caligrafía que me resultaba familiar. La miré un momento antes de abrirla. Dentro había una sola hoja de papel rayado. Abuela, decía. ¿Dónde estás? No necesitaba ver el nombre. Conocía la letra. Kieran, mi nieto mayor. El único que solía visitarme sin que se lo pidiera. El único que una vez pasó una tarde construyendo una pajarera conmigo, la pintó de rojo brillante y dijo: este será el lugar más genial de todo el jardín. La carta era corta, solo unas líneas. Papá y Lisa están furiosos. Dijeron que desapareciste. Nadie ha sabido nada de ti. He estado mirando todos los días. Te extraño. Por favor, dime que estás bien. Había un número de teléfono garabateado al final. Era nuevo. Me senté con la carta en mi regazo, leí 2 veces. Luego la doblé con cuidado y la guardé en el cajón de mi mesita de noche. No llamé, todavía no, pero algo dentro de mí se ablandó. Al día siguiente, estaba en la caja del café contando el cambio. Cuando Heather dijo: ¿tienes visita?, me giré. Un hombre con una cazadora gris estaba justo al otro lado de la puerta, mirando el menú como si estuviera escrito en otro idioma. Parecía tener unos 80 años, bien vestido, bien afeitado, un poco inestable al caminar. Cuando me vio, sonrió. ¿Tú eres el que sabe hacer café de verdad?, preguntó.
Le serví una taza y la dejé. ¿Crema y azúcar?, pregunté. Solo crema. 2 chorritos. Al principio no hablamos mucho. Bebió despacio, dobló el periódico que alguien había dejado y dejó una propina más generosa de lo necesario. Volvió al día siguiente y al otro. El jueves supe que se llamaba Arthur. Viudo, con 2 hijos, uno en Boston y otro en Arizona. No hablábamos mucho de ellos. Principalmente hablábamos de aves. A él le gustaban los cardenales. A mí, los pinzones. Ambos coincidimos en que los cuervos eran más inteligentes de lo que la gente creía. El viernes trajo una foto de su esposa. Casados durante 46 años. Dijo que hacía mejor café que este, pero que tú te acercabas. Sonreí y le volví a llenar la taza. Más tarde esa noche, me quedé junto a la ventana de mi habitación, viendo cómo el viento agitaba las hojas afuera. Pensé en las manos de Arthur alrededor de la taza, en la carta de Kieran, en el abrigo azul marino colgado en la parte trasera de mi puerta. Aún había lagunas en esta nueva vida, aún dolores silenciosos en medio de la noche, pero algo estaba tomando forma. No era un regreso a lo que había perdido, sino un giro hacia algo que no sabía que podía encontrar. No era perdón. Era libertad. El teléfono seguía apagado. Lo guardaba en el cajón de abajo de mi mesita de noche, envuelto en un pañuelo limpio, como algo sagrado o peligroso, y aún no estaba segura de cuál. Joyce no preguntó. No era de esas personas. Pero una noche, mientras desgranábamos guisantes en la cocina, me preguntó, ¿te escondes o te curas? Levanté la vista del colador. Ambas cosas, dije. Asintió una vez y volvió a los guisantes. Habían pasado 3 semanas. 3 semanas desde el aeropuerto, desde la tumbona con el reposabrazos roto, desde la botella de agua de plástico barata que Adam me puso en la mano antes de desaparecer. No había recibido ni una sola llamada, ni un solo intento, que yo supiera, de encontrarme. Excepto Kieran. De vez en cuando abría su carta. Las arrugas se estaban suavizando por el uso. Su letra me recordaba a la de su madre, las mismas curvas largas en la sí, la misma inclinación nerviosa hacia la derecha. Pero seguía sin llamar. No era un castigo. No fui cruel. Simplemente no estaba lista para abrir la puerta que habían cerrado sin pestañear. Se tarda más en salir del silencio que en caer en él. En la cafetería, Keater no dijo mucho, pero empezó a guardarme la página del crucigrama del periódico matutino. Pareces de la clase de persona que termina lo que empieza, dijo. Arthur venía todos los días ahora, siempre a las 9, a las 10, siempre con la misma chaqueta gris. No coqueteaba, no exactamente, pero se quedaba un poco más con cada visita, contaba más historias, hacía más preguntas, el tipo de preguntas que no son curiosas, solo curiosas. Una mañana me preguntó, ¿cómo es que una mujer como tú trabaja en el turno de desayuno en un lugar como este? Lo miré por encima del borde de la cafetera. Porque alguien me dejó en la sala VIP de un aeropuerto como una maleta que ya no quería cargar. Parpadeó. Lo siento, dijo, y lo decía en serio. No lo sientas. Conseguí un vuelo mejor. Eso me valió una risa suave. Tomó su taza e hizo una pausa. ¿Alguna vez piensas en llamarlos? Todos los días, dije. Y todos los días no. No insistió, solo asintió y se tomó el café. Cuando llegué a casa esa tarde, Joyce estaba en el patio trasero extendiendo mantillo. ¿Alguna noticia?, preguntó sin levantar la vista. No, dije. Y luego, quizá porque necesitaba oírlo en voz alta, añadí, pero creo que ya saben que me he ido. Esa noche encendí el teléfono. Vibraba como un insecto moribundo. 32 llamadas perdidas, 18 mensajes. El más antiguo era de Lisa, un mensaje de voz frenético del día del vuelo. Marta, creíamos que estabas en el baño. Por favor, llámanos.
Estamos embarcando. Mentira. El resto eran más de lo mismo, la voz de Adam, seca y tensa. ¿Dónde estás, mamá? Otro, esto no tiene gracia. Entonces, por fin, bien. Haz lo que quieras. No respondí. No estaba lista. Pero guardé el número de Kieran. Eso era lo que podía hacer. Al día siguiente, me llamó. Me quedé mirando la pantalla, vi parpadear su nombre y, por primera vez, contesté. ¿Abuela? Su voz se quebró, como si no estuviera seguro de si hablaría. Estoy aquí, cariño. Una larga pausa. ¿Entonces estás bien? Estoy mejor que bien. ¿Dónde estás? En algún lugar tranquilo. En algún lugar que yo elegí. No me rogó. No me hizo sentir culpable. Solo dijo, me alegra que estés a salvo. Te extraño. Yo también. Eso era suficiente por ahora. Sin explicaciones, sin disculpas. Solo el sonido de alguien que todavía me quería en su vida. No porque hiciera pasteles de cumpleaños o cuidara niños los fines de semana, sino porque importaba. Y ese sonido, suave, sencillo, sincero, significaba más que cualquier asiento en un avión. Para la cuarta semana, ya había memorizado el camino del café a la farmacia de la esquina, el aroma del arbusto de lilas afuera del jardín del vecino de Joyce y el sonido de Arthur llamando a la ventana del café cuando olvidé su crema. La vida no era emocionante, pero era plena. Tenía forma. Tenía paz. Y entonces, una tarde lluviosa de martes, llegó una carta por correo. Joyce la deslizó sobre la mesa de la cocina sin hacer comentarios. El remitente era Wilmington, mi antiguo hogar. La letra me resultaba familiar, como lo es un moretón, algo que reconoces por el dolor que deja. Adam. El sobre era grueso, con 6 páginas de letra pulcra y enfadada. Sin saludo, solo, no puedo creer que hayas hecho esto. Me acusó de desaparecer, de montar un escándalo por mi ausencia, de estresar a la familia durante las vacaciones. Lisa lloraba todas las noches, escribió. Los niños estaban confundidos. ¿Crees que fue justo con ellos? Lo soy. Me llamo Derek Sorensen. Represento a Adam y Lisa Harlow. Me han pedido que hable con usted sobre su bienestar y sus bienes. Parpadeé. Mi bienestar es excelente, dije. Y mis bienes no son asunto suyo. Se removió incómodo. Están muy preocupados, señora Harlow. Quieren asegurarse de que se encuentre en un entorno seguro. Quizás podamos hablar sobre los próximos pasos. Doblé mi delantal y lo puse sobre la encimera. Dígales a Aram y Lisa que no soy una mascota que olvidaron recoger y que no hay nada que hacer a menos que yo lo haga. Se aclaró la garganta. Si tan solo lo considerara. Ya lo he pensado suficiente. Pasé junto a él y salí por la puerta, dejándolo parpadeando a la luz. Arthur me esperaba afuera. No parecía que hubiera venido a tomar café. Dijo que no. ¿Estás bien? Sí, dije. Porque no voy a dejar que nadie me convenza de lo contrario. Esa noche escribí una carta más. Esta vez no a Kieran, sino a Lisa. 3 líneas. Sé lo que hiciste. Sé lo que no dijiste. No estoy enfadada. No voy a volver. Cuida tu vida. Por fin he empezado la mía. La envié a la mañana siguiente con un sello que tenía un pájaro. Un pinzón, de esos que cantan incluso con frío. Esperaba silencio, o tal vez, con el tiempo, otra carta de Aram, llena de exigencias veladas disfrazadas de preocupación. Lo que no esperaba era a Lisa en persona. Apareció una tarde gris de jueves. Heather la vio primero, una mujer con un abrigo a medida, de pie junto al expositor de pasteles, fingiendo leer el menú en la pizarra. Parecía fuera de lugar, refinada, esperando. No fui a verla.
Terminé de rellenar los azucareros, limpié el mostrador y la dejé sudar. Cuando por fin dio un paso al frente, su voz era baja. Marta. Me giré lentamente. Lisa. El café estaba casi vacío, solo Arthur en la mesa de la esquina y una joven pareja susurrando mientras comían magdalenas. ¿Podemos hablar?, preguntó. Ahora estás hablando. Hizo una mueca. En privado. Asentí hacia atrás. La mesa está libre. Se deslizó en el asiento frente a mí, como una mujer preparándose para el mal tiempo. No sabía que Adam enviara a alguien, dijo. El abogado. No fue idea mía. No, dije. Pero dejarme en la sala VIP de un aeropuerto era como si sus ojos se llenaran de lágrimas de verdad, tal vez para fingir. Ya no podía decirlo. Entramos en pánico, dijo. El vuelo estaba embarcando. Los niños estaban irritables. Pensábamos que venías detrás de nosotros. Y entonces arqueé una ceja. 8 horas, Lisa. 8 horas. No llamaste, no te registraste, ni siquiera preguntaste a nadie en la puerta. Bajó la mirada hacia sus manos. Estaban impecablemente cuidadas, siempre lo habían estado. No pensé que te irías. No lo hice. Lo hiciste. El silencio se tensó entre nosotros como un hilo tenso. Entonces metió la mano en su bolso y sacó un sobre. No quiero nada de ti, dijo. Pero Kieran, él está pasando apuros. Te extraña. Adam está furioso. Pero Kieran. Él es diferente. Tomé el sobre no porque quisiera lo que había dentro, sino porque no quería darle la satisfacción de rechazarlo de plano. No necesita intermediario, dije. Sabe cómo llamar. Lisa asintió. Podría. Levantó la vista entonces, no la mujer que arreglaba cenas y sonreía con los dientes apretados. Solo cansada. Pequeña. No intentaba reemplazarte, dijo en voz baja. Simplemente no quería tu sombra en cada habitación. Eso era lo más cercano a la honestidad que jamás había escuchado de ella. Me puse de pie. No soy tu sombra, Lisa. Soy yo misma. Y por fin recordé cómo serlo. Se fue sin terminar su café. Esa noche, Joyce y yo nos sentamos en el porche envueltas en mantas. El aire olía a lluvia y humo de leña. ¿De verdad dijo eso?, preguntó Joyce. Asentí. ¿Y? Y nada. Dijo lo suyo. Yo dije lo mío. ¿Vas a verlos? No. Joyce dio un sorbo a su té. ¿Y el chico? ¿Quieran? Sonreí. Es diferente. Lo veré, pero a mi tiempo. Más tarde, abrí el sobre. Dentro, una foto de Kieran de niño, yo sosteniéndolo en mi cadera en el jardín, las dos riéndonos. Escondida detrás, una nota escrita a mano por él. Recuerdo que siempre recordaba solo 5 palabras, pero eran suficientes para mantener el resto de la semana en su lugar. Pasé la mañana siguiente en la cocina, viendo hervir la tetera y pensando en la palabra, cortar. No en el sentido violento, sino en la forma silenciosa y definitiva en que se corta una cuerda, se libera una atadura. Había pasado gran parte de mi vida atada a personas que asumieron que nunca me iría. Pero lo hice. Y cada día que no volvía, el nudo se aflojaba un poco más. Esa tarde fui al banco. La cajera era la misma chica que había cobrado mi primer sueldo. Se llamaba Mary. Llevaba las uñas pintadas de morado y siempre parecía un poco sorprendida de estar en casa. Quisiera hacer una transferencia, dije, deslizando mi identificación por el mostrador. Claro, dijo. ¿De qué cuenta? Le di el número de la pequeña que había abierto con mi tarjeta vieja, la que usaba para la compra cuando Derek vivía. La que Adam nunca supo que existía. ¿Y el destinatario? Sonreí. Kieran Arlo.
Le entregué la información de ruta que había incluido en su nota. No es una gran cantidad, dije. Solo algo para libros, comida o para escaparse si alguna vez lo necesita. Mary tecleó. Eres la primera persona que veo en meses enviar dinero sin condiciones. Ese es el punto. Me sentí bien. No como una venganza. Más intenso que eso. Como un cierre. Salí del banco y salí al aire fresco con el abrigo abotonado y el cuello subido. El viento no cortaba. Soplaba como un recordatorio. En casa, Joyce estaba viendo concursos. Pareces presumido otra vez, dijo sin levantar la vista. Tomé una decisión. ¿Alguien murió? Todavía no. Sonrió. Esa noche escribí una última carta. Esta no era para la familia. Era para el abogado, Derek Sorensen. Fui breve. A quien corresponda. No hay motivo para más contacto legal. Estoy en mi sano juicio, en un entorno seguro y sin presión. He contratado a un asesor legal local. Cualquier nuevo intento de contactarme, bajo el pretexto de preocupación, se considerará acoso. Atentamente, Martha Harlow. La firmé con pulso firme y la dejé en la oficina de correos a la mañana siguiente. Ese fue el final. Ya no estaba enfadada, simplemente estaba harta del café. Heather me dio un turno extra sin preguntar. Eres la única que llega temprano, dijo. Los demás quieren un aplauso por haber llegado. Arthur llegó justo antes del mediodía. Parecía cansado, pero tranquilo. Nos sentamos junto a la ventana con té en lugar de café. Te ves más ligero, dijo. Escribí una carta, dije. La última. No preguntó qué decía. Solo asintió. A veces son las cartas que no se envían las que lo cambian todo, dijo. A veces son las que envías sin esperar respuesta. Cuando llegué a casa esa noche, me quedé un momento en la puerta. La casa olía a ajo y a toallitas para secadora. Franklin me dio una palmadita y un cabezazo en la espinilla. Joyce levantó la vista de la cocina. Hice pasta. Espero que tengas hambre. Tenía hambre, era libre, no tenía miedo. Todo lo que no había sentido en años. Joyce cumplió 70 un martes. No quería fiesta. La gente empieza a cantar y quiero salir corriendo, dijo. Pero de todos modos horneé un pastel de chocolate y lo dejé en la mesa de la cocina con 2 velas y una tarjeta que decía, no eres viejo, eres vintage. Se rió al verlo. Supongo que puedo tolerar el pastel, dijo, cortándolo en rebanadas gruesas. Esa noche nos sentamos en el porche con las rebanadas balanceadas sobre platos de papel envueltos en colchas, viendo salir la luna. Fue una celebración tranquila, de esas que antes no creía que contaran. Pero sí. Quizás más que las ruidosas. Sabes, dijo Joyce. Llevas aquí casi 2 meses. Lo sé. ¿Piensas quedarte? Miré la calle, vacía y suave bajo la luz de la farola. Sí. Ella asintió. Bien. Esta casa es rara sin alguien gritándole al gato. Brindamos con té tibio. Franklin bostezó y se acurrucó aún más entre nuestros pies. Al día siguiente, Heather me dio un sobre. ¿Qué es esto? Tiene tu nombre. No tiene remitente, pero el matasellos es local. Lo abrí después de mi turno, sentada en el escalón trasero de la cafetería. Dentro había una carta. La letra era grande, deliberada. Abuela, voy a Portland. Quiero verte. No traeré a nadie. Solo quiero hablar. Me hospedo en el Motel Redfern en Maple, habitación 12. Si quieres pasarte, estaré el viernes y el sábado. Si no, lo entenderé. Quieran. No había culpa, ni presión. Solo un niño. No, ahora un hombre, extendiendo la mano con suavidad.
La mañana del viernes llegó más rápido de lo esperado. Me vestí con cuidado. No para él, para mí. Abrigo azul marino, camisa limpia, lápiz labial color cerezas secas. No le dije a Joyce a dónde iba. No preguntó. El helecho rojo era modesto, limpio, pero cansado. Llamé una vez. Abrió la puerta como si hubiera estado esperando con la mano en el pomo. Era más alto de lo que recordaba, con la mandíbula descuidada, ojeras, pero la misma dulzura en su mirada. Hola, abuela. Hola, cariño. No me abrazó de inmediato. Retrocedió un paso y me dejó entrar. La habitación olía a comida para llevar y jabón de hotel. La cama estaba hecha, pero el escritorio estaba lleno de libros. Había traído libros que lo decían todo. Nos sentamos no muy cerca, como si supiéramos que necesitábamos espacio antes que calor. No sabía si vendrías, dijo. Yo tampoco lo sabía. Asintió. Leí tu carta. La que no enviaste. La dejaste en el cajón. Mamá la encontró. Claro que sí. Me alegra que no la enviaras, dijo. Pero me alegra más que la escribieras. Hablamos de cosas pequeñas, de cosas grandes. Como le iba en el trabajo, cuánto me gustaba Portland, qué sabor tenía la libertad cuando nadie me veía. Pienso mucho en ti, dijo. Fuiste la única persona que me hizo sentir suficiente con solo sentarme a mi lado. Me acerqué y tomé su mano. Siempre fuiste suficiente. Todavía lo eres. No lloramos, ninguno de los dos, pero respiramos hondo. No me preguntó si volvía. No le pregunté si se quedaba. Sabíamos que no era así. Antes de irme, me entregó un pequeño paquete envuelto. Dentro había un libro de poemas. Subrayé. Los que me hicieron pensar en ti, dijo. Esa noche los leí uno a uno, a la luz de la lámpara. Lentamente. Un verso se me quedó grabado. Hay mujeres que se levantan no del fuego, sino del olvido. Quienes les dijeron que no podían. Y dormí con la ventana entreabierta, el suave sonido del viento, como una segunda oportunidad. A la mañana siguiente caminé hacia el café como siempre. El mismo abrigo, los mismos pasos. Pero algo era diferente. No a mi alrededor, sino dentro de mí. Kieran había vuelto al motel después del desayuno. Su tren era al mediodía. No nos despedimos, solo nos abrazamos, largo y silencioso en el vestíbulo mientras alguien pasaba la aspiradora en la habitación contigua. Me aguantó, como hacen los chicos cuando no están seguros de si todavía se les permite. Sé buena contigo misma, susurré. Tú también, dijo finalmente. En el café, Keater me dio un delantal nuevo. Lo encontré en una cesta de liquidación. Pensé en ti. Era verde oscuro con letras bordadas. No era la cocina de tu abuela. Me reí a carcajadas. Arthur levantó la vista de su reservado y alzó su taza a modo de saludo. Después de mi turno, caminé a casa despacio. El cielo estaba nublado, el aire suave. Franklin me recibió en la puerta, ya de mal humor. Llegaba tarde a su estiramiento y aullido de las 2 de la tarde. Joyce estaba en la cocina con una olla de algo aromático en el fuego. Pareces presumido otra vez, dijo. Delantal nuevo. Lo apruebo. Comimos en silencio, como suele hacer la gente cuando ya lo ha dicho todo. No, lo soy. Me llamo Derek Sorensen. Represento a Adam y Lisa Harlow. Me han pedido que hable con usted sobre su bienestar y sus bienes. Parpadeé. Mi bienestar es excelente, dije. Y mis bienes no son asunto suyo. Se removió incómodo. Están muy preocupados, señora Harlow. Quieren asegurarse de que se encuentre en un entorno seguro. Quizás podamos hablar sobre los próximos pasos. Doblé mi delantal y lo puse sobre la encimera.
Dígales a Aram y Lisa que no soy una mascota que olvidaron recoger y que no hay nada que hacer a menos que yo lo haga. Se aclaró la garganta. Si tan solo lo considerara. Ya lo he pensado suficiente. Pasé junto a él y salí por la puerta, dejándolo parpadeando a la luz. Arthur me esperaba afuera. No parecía que hubiera venido a tomar café. Dijo que no. ¿Estás bien? Sí, dije. Porque no voy a dejar que nadie me convenza de lo contrario. Esa noche escribí una carta más. Esta vez no a Kieran, sino a Lisa. 3 líneas. Sé lo que hiciste. Sé lo que no dijiste.